Hoy estamos con Andrés Sardín, analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, la CRIE, antropólogo y doctor en Ciencias Políticas, y que nos hizo un tiempo en una semana muy ajustada y muy agitada por el tema Cuba. Muchas gracias, Andrés, por venir a Eurocast. No, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a conversar sobre estos temas con quienes están interesados en ellos. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a tratar sobre Rusia y su relación con la Unión Europea. Y la primera pregunta que te queremos hacer, porque vamos a hacer un raconto histórico, es ¿cómo se caracterizaron las relaciones entre Rusia y la Unión Europea con la llegada de Putin al poder en los primeros años de Putin? Bueno, antes de empezar con los primeros años de Putin, en realidad en esa etapa hubo una especie de continuidad todavía con la percepción que tenía Rusia en general y el gobierno ruso, inclusive con Yeltsin, sobre la relación con Europa. Recuerden que había además esta idea que había planteado en su momento Gorbachev sobre la gran casa europea que reuniría a Rusia con Europa en un solo conglomerado. Es decir, había una aspiración desde el momento de la perestroika de que Rusia se incorporase a la Unión Europea. O se vinculase más estrechamente con el conjunto europeo. Y esto con la crisis del 2000, primero con la etapa de cuando llega Putin, desde luego genera un cierto grado de continuidad. Todavía hay una expectativa de que la relación con la Unión Europea vaya avanzando, pero en el medio hay una serie de factores muy claros que van de alguna manera intoxicando la relación. Por un lado, la presencia de la OTAN y la percepción de Rusia que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo la presión de Estados Unidos, eventualmente podría ser una amenaza a sus intereses, en la misma medida en que muchas de las ex repúblicas soviéticas podían llegar a incorporarse a la OTAN y de esa manera consolidar un frente que para Rusia era muy complejo de manejar en su parte occidental. Entonces, con la llegada de Putin, en principio todavía persistió, sin embargo, esa visión de que había que avanzar en un desarrollo, en vínculos más estrechos con la Unión Europea. Progresivamente eso fue cambiando y desde luego el punto de inflexión fue en el 2014, cuando la percepción rusa era de que realmente la situación en Ucrania podía desbordarse al punto de que Ucrania pasara a ser un miembro de la OTAN o que la Unión Europea y las potencias occidentales pudieran intervenir más de cerca en su frontera. Y entonces ahí suceden dos cosas. Por un lado, lo que Occidente llama la anexión de Crimea y los rusos llaman la recuperación de Crimea. Obviamente son dos percepciones distintas, y toda la tensión que se genera en Ucrania con las repúblicas separatistas, repúblicas entre comillas, de Donetsk y de Lugansk, que empiezan a enfrentarse con el gobierno central ucraniano y que de alguna manera refleja la partición de Ucrania entre un área más volcada hacia Occidente, católica y predominantemente que habla predominantemente ucraniano, y las áreas más rusoparlantes y generalmente de filiación ortodoxa, de filiación religiosa ortodoxa. Entonces, bueno, ahí se intensifica el conflicto, entran toda una serie de sanciones desde Occidente. Entre otras cosas, Rusia es excluida del grupo de los 8, grupo de los 7 ahora, y las tensiones van increciendo, pero también la percepción del gobierno de Putin de que de alguna manera la opción de un vuelco hacia la Unión Europea era una opción muy difícil de concretar, pese a que para el momento todavía más o menos entre el 40 y el 45% del intercambio comercial de Rusia se estaba desarrollando con la Unión Europea. Es decir, había un vínculo estrecho desde el punto de vista económico, muchas inversiones europeas en Rusia, en fin, toda una serie de situaciones que con las sanciones que se imponen después del 2014, las sanciones económicas, se ven afectadas, obviamente. Andrés, una pregunta cortita derivada de esta, y es, hoy obviamente Putin y la Unión Europea más o menos vemos que existe una relación con continuos roces, por decir de alguna forma.
Sin embargo, no fue siempre así, puede ser, y de hecho, durante los primeros años de Putin, con la invasión de Estados Unidos en Afganistán, hubo un acercamiento inicial de Putin, inclusive a Estados Unidos, si es que yo tengo bien entendido. Y un poco hacia ahí estaría bueno saber tu pensamiento de si hubo un acercamiento inicial y después un alejamiento tal vez con Chechenia antes que llegara a Crimea. Bueno, eso es parte del proceso que estaba señalando de esa mirada amigable de Rusia y de Putin en particular al principio con respecto a Occidente. Cuando se produce la decisión de Estados Unidos de entrar en Afganistán para justamente perseguir la amenaza terrorista que ellos percibían como asentada en Afganistán, no solo por la presencia de Al-Qaeda, sino porque los talibanes de alguna manera protegían a Al-Qaeda, los rusos también percibían que una amenaza muy importante para ellos era la amenaza terrorista. Entonces coincidieron con Estados Unidos y ahí había un terreno fértil como para avanzar en toda una serie de coincidencias y de mecanismos de coordinación y de cooperación. De hecho, Rusia autorizó vuelos de Estados Unidos en su espacio aéreo para poder abastecer las tropas estadounidenses en Afganistán, y permitió que Estados Unidos inclusive entrara en relación con alguna de las ex repúblicas soviéticas para utilizar ese espacio como para poder asentar su presencia y combatir a los talibanes en Afganistán. Entonces, la primera etapa, desde luego, es una etapa en donde hay una convergencia, pero progresivamente lo que pasa es que Rusia siente que hay como una especie de humillación de los intereses, del interés ruso por parte de Occidente, porque siendo que se abre a una relación con Occidente, con la Unión Europea, apoya a Estados Unidos en su lucha contra Al-Qaeda y el terrorismo islámico en general. Sin embargo, no siente que hay un retorno en el sentido de que se la reconozca como una parte importante del mundo occidental. Entonces, eso genera el vuelco de Putin y la mirada hacia el este y el acercamiento a China, que ahora ya está en su auge con esta convergencia estratégica, que no los convierte en aliados militares, pero sí en socios en muchos aspectos, y que fundamentalmente, y vuelvo al principio de la pregunta, es muy importante señalar que con la salida de Estados Unidos de Afganistán, hoy en día prácticamente no queda presencia estadounidense en Eurasia, porque Eurasia está totalmente controlada por el eje Rusia-China a través de distintos mecanismos, la Organización de Cooperación de Shanghái, que fue la primera, la armonización entre la Ruta de la Seda, el Belt and Road Initiative de los chinos, y la Unión Económica Euroasiática, que conforman Rusia y 4 o 5 ex repúblicas soviéticas. Entonces, en este momento en Eurasia la presencia estadounidense prácticamente ha desaparecido, y el proyecto de Gran Eurasia que plantea Putin es justamente para fortalecer a Eurasia como el gran referente, el gran centro gravitacional en el balance de poder a nivel global. Retomando las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, por todo lo que nos estuvo diciendo, ¿cree que entonces la anexión a Crimea en 2014 fue el punto de inflexión que cambió estas relaciones, o hay otro antecedente? ¿Cómo lo ve? No, hay un deterioro progresivo, pero claro, el punto de inflexión decisivo es la situación de Crimea. Yo digo la situación de Crimea para no identificarme con el planteamiento de la anexión. Yo más bien me inclino porque desde un punto de vista histórico, la reclamación rusa de Crimea de alguna manera estaba justificada en la percepción rusa, desde luego. Entonces es muy difícil hablar de anexión o de la otra versión, la recuperación. Es una situación que se plantea y que marca como sí, estoy totalmente de acuerdo, un punto de inflexión en donde ya la acumulación de situaciones de tensión con Occidente, no nos olvidemos también que previamente hubo la guerra con Georgia,
porque sencillamente sentía Rusia, entre otras cosas, aparte de la defensa de los dos estados secesionistas identificados con Rusia, había una situación en donde Rusia se sentía amenazada por la posibilidad de que Georgia se incorporara a la OTAN también. Entonces, la amenaza de la OTAN es siempre una amenaza presente, y cuando Rusia siente que eso se incrementa, y a la vez siente que es rechazada en su incorporación a el conjunto de potencias occidentales, y particularmente a lo que es todo el bloque transatlántico, bueno, empiezan a incrementarse este sentimiento de aislamiento y de que la amenaza de la OTAN es una amenaza inminente y que obviamente va a entrar por el lado de Ucrania. Recuerden una cosa con Ucrania que es muy importante. Rusia consideró que cuando se desmoronó la Unión Soviética, Ucrania iba a ser una parte importante de algunas de las estructuras que surgieron posteriormente bajo el control de Moscú. La Comunidad de Estados Independientes por un lado, y por otro lado la Unión Económica Euroasiática. Para la Unión Económica Euroasiática era fundamental contar con Ucrania como un socio económico muy, muy importante, y Ucrania no entró justamente por las tensiones que se estaban produciendo crecientemente entre Rusia y Ucrania. Bueno, y ahora le quería preguntar, le voy a pedir perdón a mis compañeros, pero me gusta esta charla que estamos teniendo con Ucrania y voy a tirar un poco el orden de las preguntas. ¿Cómo considera que puede llegar a afectar a los intereses rusos un posible escenario con Ucrania dentro de la Unión Europea? Yo creo que la preocupación de los rusos, más que la posibilidad de que Ucrania sea parte de la Unión Europea, es la posibilidad de que Ucrania sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar y que evidentemente Rusia ve como una amenaza. Porque no nos olvidemos que en el plano económico Rusia sigue muy vinculada a la Unión Europea. Inclusive yo diría que quizás desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de las inversiones, más que obviamente con Estados Unidos. Entonces, Ucrania es una pieza importante a ver si se mantiene o no en la relación económica con la Unión Europea. Yo no sé hasta qué punto puede haber una reacción más radical si Ucrania entra en la Unión Europea, a pesar de que Rusia en general tiene una actitud negativa frente a la posibilidad de que aliados suyos o ex repúblicas soviéticas se incorporen a la Unión Europea. Pero insisto, la principal preocupación es la OTAN. Perfecto. Y ahora yendo más en este marco de relaciones entre el bloque europeo y Rusia, ¿en qué medida la dependencia energética de la Unión Europea dificulta las posibilidades de que tomen mayores acciones en contra de Rusia? O sea, como ya hemos visto, sanciones, represalias, etc. Bueno, yo creo que los europeos siempre tienen una posición altamente ambigua en esto, porque por un lado los negocios son los negocios y de vez en cuando mencionamos los derechos humanos. Lo digo en forma irónica, pero es real. Entonces, Europa en general, pero Alemania en particular, que es el socio más importante, Alemania está muy clara que necesita de la energía que viene de Rusia, pero Alemania también pone sobre el tapete y saca a relucir el tema de Navalny, la persecución de la oposición en Rusia, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero es como un flash mientras que se sigue construyendo el Nord Stream 2 para que se siga abasteciendo de gas Alemania, para su desarrollo es fundamental. Y además con un elemento adicional que me parece importante tener en cuenta, que por ahora nadie ha hablado y en realidad se está preservando las ventajas que tiene Ucrania en mantener el gasoducto que pasa por Ucrania, de Rusia a Europa por Ucrania. Para Ucrania es un negocio muy importante porque cobra regalías por eso. Si se suspenden las regalías o se suspende el traslado de gas por ese gasoducto y se va por otro lado, sea por el norte o sea por el sur, que son posibilidades, bueno, para Ucrania sería una situación extremadamente dramática desde el punto de vista financiero. Entonces, también en esto juega cómo se mueven todas las partes en función de los acuerdos de Minsk, de diálogo y de pacificación de la crisis en Ucrania.
Y teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando, ¿cómo el futuro de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea? ¿Cómo puede llegar a evolucionar? Bueno, aquí hay un factor que hay que tener en cuenta que es totalmente coyuntural, pero importante, y es que la canciller Merkel se va y probablemente va a ser que era un factor importante de estabilidad en este tipo de relaciones, como las venía planteando con Rusia, y la priorización de Alemania de la importancia de Rusia como socio comercial. Después de Merkel, probablemente se constituya una coalición entre un sector que podría darle continuidad a las políticas de Merkel y otro sector, particularmente el del Partido Verde, que estaría más bien inclinado a defender los temas de derechos humanos, sociedad civil, etc. Hay que ver cómo se compatibiliza esto. Los analistas en general dicen que lo más probable es que haya continuidad en la política de Alemania hacia Rusia, por el interés económico que existe en la relación entre ambos, y por otro lado porque también ha habido muestras muy claras por parte no solo de Alemania, sino de Francia, de que prefieren mantener una relación fluida y estable con Rusia, porque yo creo que en el trasfondo están preocupados, inclusive Estados Unidos, por un excesivo acercamiento de Rusia con China y la conformación de este bloque euroasiático que pueda amenazar los intereses occidentales. Entendamos que estamos en un proceso de transición del sistema internacional donde la tradicional supremacía de las potencias occidentales o transatlánticas, la alianza transatlántica, se ve debilitada por la emergencia de China, desde luego, pero también por la emergencia de otros actores importantes del lado asiático. Y estoy hablando no solamente de Rusia, que estaría en una situación intermedia, si ustedes quieren, desde el punto de vista geográfico, sino también de la India. Hoy justamente, no sé si han visto, había un artículo muy interesante sobre el último documento de seguridad nacional de Rusia, en donde el planteamiento es de un acercamiento, no solamente a China, de mantener el acercamiento a China, sino también con la India y manteniéndose alejado de la principal zona de conflicto, que es el Indo-Pacífico, en donde no quieren involucrarse, que es la zona donde Estados Unidos está tratando de contener a China con sus aliados. Entonces, en ese contexto, Rusia más bien plantea como, en realidad esto lo planteó en su momento, en la década del 90, el canciller Primakov, que decía que Rusia debía apoyarse en un triángulo estratégico euroasiático constituido por Rusia, China y la India. Y la relación con la India es una relación particularmente importante en el contexto de estas potencias que emergen y cambian un poco las relaciones y la configuración de poder en el sistema internacional, porque la India tiene una posición también extremadamente ambigua, en el sentido de que por un lado es miembro del Quad, del diálogo de seguridad cuadrilátero en el Indo-Pacífico, la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto, y por otro lado tiene una relación histórica con Rusia y que se sigue manteniendo, y Rusia es proveedor de armas, compite con Estados Unidos en la provisión de armas a la India en su enfrentamiento con China. Entonces, el cuadro es extremadamente complejo y hay que saber ubicar bien las fichas para entender muchas veces cómo se desarrollan estos juegos. Claro, yo me estoy yendo para el lado de Eurasia porque siempre es mi territorio preferido, porque me parece que es un desafío que, como dice un amigo mío, que pasemos de la mirada Cristóbal Colón, el modo Cristóbal Colón al que estamos acostumbrados, al modo Marco Polo, y empecemos a entender qué pasa en la otra parte del mundo que generalmente no tratamos, ¿no? Pero bueno, esto es una digresión personal, disculpen. Muchas gracias, Andrés. Y claramente el desafío está, y creo que es un desafío que también Europa eventualmente se puso, de rotar un poco el foco en vez de hacia esta parte, hacia Asia. Obama en el 2012 también es un desafío que se planteó y es algo que existe, ese intento de rotar un poco la mirada. Bueno, aquí, si me permiten unos minutos más, después ustedes recortan y editan lo que haga falta. Pero yo creo que hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, el acuerdo de la Unión Europea, el acuerdo económico, financiero con China, es muy importante. Ahora está un poquito frenado por la presión de Estados Unidos, pero sí era una señal muy clara hacia el Estados Unidos de Trump, de que
si era necesario, Europa iba a mantener un cierto grado de autonomía, y Europa habla mucho de su autonomía estratégica, cuidado con eso. Y el segundo elemento, desde luego, es cómo esto tiene que ver con esa concepción de Eurasia que están planteando tanto China como Rusia. En Eurasia no es solamente la masa eurasiática que nosotros estamos acostumbrados a ver entre China, Rusia y Asia Central principalmente, sino que también hay una pequeña península prácticamente insignificante desde el punto de vista geográfico, que es Europa. Y Europa es parte de Eurasia. ¿Ok? Bueno, estaba hablando de insignificante desde el punto de vista territorial, no me refiero desde otros puntos de vista, ¿no? Pero creo que eso hay que ponerle atención, porque esto también es parte de esta dinámica cambiante en la que estamos viviendo en el sistema internacional. Y disculpen la digresión. No, para nada, para eso te invitamos y nos alegra mucho que hayas aceptado y haberte escuchado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que se repita para otros temas y en algún momento abordan otros temas.